Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos al aire de Eso que falta y por suerte lo tenemos aquí en presencia a Luis Campos para hacer una nueva columna de La Casta Sos Vos, pero aquí en vivo. Hola Luis. Hola Mayru, ¿cómo va? Bien, te voy a ayudar con los auriculares. Vos mientras me vas contando de qué vamos a hablar hoy. ¿Te acordás de la paritaria de comercio? Esa que el gobierno no quiso homologar, que tampoco era una gran paritaria, un aumento de sueldo excesivo. Era un aumento que estaba por abajo del 2% mensual. Terrible. Con una suma que se sumaba al básico y que en realidad un aumento trimestral que intentaron vender del 5,4%, en realidad en el bolsillo terminaba en torno al 9%. Pero que esa suma, esa diferencia entre el 5,4 y el 9, no era ni más ni menos que recuperar lo que comercio ya había perdido en el primer trimestre contra la inflación. Es decir, no es que era, esto va a marcar un precedente espectacular. Como dijo Cavalieri, si el 1,5% hace tambalear el éxito del plan de gobierno, estamos mal. Pero bueno, ¿te acordás que el gobierno no quiso homologarla? Bueno, sigue sin homologarla. Ah, espectacular. Esa es la novedad, la no novedad. Pero en realidad pasaron bastantes cosas en el mundo de las paritarias en estas semanas. Me parece que está bueno pasar en limpio cuál es la situación, porque en algunas actividades están empezando a aparecer algunos conflictos que me parece que es importante plantear. Por un lado, ¿por qué es importante la homologación? Volvemos con esto. Claro, las reglas básicas de la jurisprudencia, si se quiere, ¿no? Del sistema de relaciones laborales en nuestro país. Nosotros tenemos sindicatos por rama de actividad que negocian con las cámaras patronales los salarios de convenio, es decir, los salarios que se le aplican a todos los trabajadores y empleadores comprendidos en una determinada actividad, en el ámbito de actuación, diríamos técnicamente. Eso que significa que lo que firman la Federación de Empleados de Comercio con la Cámara Argentina de Comercio, y algunas cámaras más, pero básicamente son las dos más grandes, se aplica a todos los trabajadores del comercio, trabajadoras del comercio de todo el país, a todos los empleadores. No importa si están afiliados o no a la Cámara, al sindicato. Ahora, no importa tampoco si ese comercio es más grande o menos grande. Se supone, más allá de que después puede haber situaciones particulares, que hay un piso establecido salarial. Ese es el básico de convenio. Que luego, obviamente, en algunos establecimientos puede haber algunos plus por encima de eso. De hecho, en los establecimientos grandes, no necesariamente en el comercio, pero por ejemplo en la industria es muy común que se firme un básico de convenio y las empresas más grandes paguen alguna suma por encima de ese básico de convenio. Ahora, para que esto sea obligatorio para todos los empleadores que no firmaron el convenio, tiene que estar la homologación del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo en la actualidad. ¿El Ministerio y la Secretaría puede rechazar la homologación? Bueno, en principio no. Pero la ley establece dos supuestos en los cuales sí puede observar esa homologación. Primero, que se viole el orden público. Segundo, que el acuerdo vaya en contra del interés general. ¿Qué significa esto? Claro, ¿qué serían esas dos cosas, no? Como muy tomado así con pinzas. Orden público parece algo muy raro, pero en realidad es bastante sencillo. Lo que dice es, un acuerdo que firmen un sindicato y una cámara patronal no puede violar otras normas. Por ejemplo, si un acuerdo estableciera que el aumento salarial solo se va a aplicar a los trabajadores varones y no a las mujeres, eso está violando el orden público. Viola una norma fundamental que es la prohibición de discriminación. Lo mismo valdría para decir, este acuerdo solo va a tener efecto para los que profesen determinada religión. Claro. Lo mismo. Podríamos buscar muchos ejemplos, pero la idea de no ir en contra del orden público tiene que ver con eso. Con otras normativas. Perfecto. Bien. El interés general. Acá el terreno es un poco más resbaladizo. Es como decir usos y costumbres, ¿no? Que es como, El gobierno podría decir, el interés general es la estabilización de la economía. Y para eso necesito que los acuerdos salariales no superen determinada pauta. Podría decir eso, pero lo tendría que poner por escrito. Y eso no está pasando. Hacerlo. De hecho, se habla de que existe una pauta salarial de en torno al 1%, pero esa pauta no existe en los papeles. No hay ninguna resolución, ningún decreto, ninguna disposición. Porque si lo hiciera, el gobierno tendría que demostrar por qué
eso implicaría, claro, un una cambio, afectación del interés general. Bueno, el gobierno no quiere hacerlo en los papeles, pero en la práctica eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con comercio? Que no se quiso bajar de su acuerdo. Dijo, no, yo lo mantengo y es más. A rajatabla, cueste lo que cueste, básicamente. Además porque quedaría muy mal parado frente a sus trabajadores, frente a los afiliados del sindicato, si ya firmó un acuerdo, porque recordemos que los acuerdos salariales no los impone el sindicato. Claro, es una negociación, se presupone, ¿no? También. A ver, lo firman las dos partes. Sí, de hecho siempre es una negociación, con mayor, menor fuerza de una parte, de la otra parte, con más acuerdo, menos acuerdo, pero si no hay acuerdo entre las partes, claro, no hay negociación posible. Claro, no hay paritaria posible. Entonces, primera cuestión, esto no es un tema de los sindicatos, es un tema de los sindicatos y de las cámaras patronales, porque la Cámara de Comercio firmó el acuerdo. Ahora bien, el gobierno insiste en no homologarlo, esto se aplica o no se aplica en la práctica, es una discusión, ya hay algunos empleadores del comercio que lo están pagando, otros que no. Claro, eso iba a preguntar, porque si la Cámara de Empresarios de Comercio firmó, es que se presupone que están de acuerdo con este aumento y que entonces estarían a disposición de pagarlo más allá que no sea homologado. Después lo que pasa es esta obligatoriedad que es la que determina la homologación por la Secretaría de Trabajo. Lo que pasa es que no siempre las cámaras se llevan del todo bien con los empleadores. Y acá hay algún ruido, algún rum sobre todo por el lado de la relación entre los grandes supermercados y las cámaras, la Cámara Argentina del Comercio fundamentalmente. Pero bueno, lo cierto es que este acuerdo sigue sin estar homologado. Ahora, ¿cómo respondió el Sindicato de Comercio? Firmó un nuevo acuerdo con la rama de turismo, es decir, con la Federación de Empleadores de Agencias de Turismo, sí, en los mismos términos. Dijo, ¿no me querés homologar aquel? Mira, acá ahora tengo otro. Acá pongo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo sé que tampoco me lo vas a querer homologar, pero bueno, estoy tan parado en ese acuerdo que hasta te traigo otro en los mismos términos. Está pendiente de homologación. Spoiler, no lo van a homologar en el corto plazo, porque también el gobierno está muy parado de manos en esos términos. No tiene muchas herramientas normativas para no homologarlo. Lo que sí tiene a su disposición son dos cuestiones. Por un lado, patear la pelota para adelante. Claro. Por otro lado, inventar algún obstáculo formal. El típico, el artículo 3 no está bien redactado porque hay una coma mal puesta. Ni que fueran los reyes de la redacción de las normativas que sacan, ¿no? Bueno, esa es un poco la discusión en torno al comercio. Ahora, ¿qué está pasando con el resto de las paritarias? Yo te puedo decir, estatales, 0%. Bueno, estatales es uno de los casos... Pero bueno, ya venimos golpeados hace rato nosotros. Sí, pero no tanto como el 0%. No. Ahora, hay otras paritarias en danza, algunas con algún grado de conflictividad relativamente importante, otras que se van cerrando en los términos que pretende el gobierno. Sí. La más nuevita, dato del día de hoy, acaba de cerrar una de las paritarias más importantes por la cantidad de trabajadores comprendidos. Recordemos, la de comercio es la más importante, te diría que la de la construcción es la segunda, claro, en términos de cantidad de trabajadores comprendidos, y la UOCRA firmó con la Cámara Argentina de la Construcción un acuerdo que está muy en línea con lo que plantea el gobierno. 1,2% de aumento en abril, 1% en mayo, 1% en junio, es decir, van a perder contra la inflación, con una suma también de 40.000 pesos, parecida a la que puso comercio. Lo que pasa es que en el acuerdo de la UOCRA no dice que esa suma se va a sumar a los básicos. Claro, por única vez será, tal vez. Sí, es en mayo y en junio. Claro. No descartemos que haya un acuerdo no escrito para que esta suma siga estando después de junio. Claro. Pero bueno, eso no está en los papeles, y el hecho de que no está en los papeles le va a facilitar la homologación a la Secretaría de Trabajo. Yo creo que rápidamente van a homologar este acuerdo que firmó la UOCRA con la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cuáles son los sectores importantes por la cantidad de trabajadores, trabajadoras comprendidos que siguen discutiendo y que todavía no tienen un acuerdo sobre la mesa? Bueno, la industria de la alimentación, uno de los principales sectores del área manufacturera. Las empresas están plantadas en el 1%, el sindicato dice que de ninguna manera. La industria metalúrgica, la UOM, otra paritaria muy pesada grande, en términos de cantidad de trabajadores, trabajadoras comprendidos. También las empresas muy paradas en ese 1% y los trabajadores, las trabajadoras, el sindicato planteando conflictos. Hubo un conflicto hasta hace pocos días en Asindar, en la localidad de Villa Constitución, un conflicto muy importante, sobre todo una de las principales plantas de la industria metalmecánica en nuestro país. La industria del cuero, también en los mismos términos, empleadores
parados en el 1%, porque de hecho lo que empezó a pasar es que empezó a ser efectiva, te diría, una segunda estrategia del gobierno. El gobierno se dio cuenta que no tiene que evitar que le llegue el acuerdo firmado. O sea, tiene que ir como planteando un palo en la rueda antes de que se sienten a negociar. De hecho, y no necesariamente con los sindicatos, se está sentando con las cámaras patronales y le está diciendo no me firmen aumentos que después me pongan en el compromiso de tener que discutir la homologación. Claro, ahí la gran pregunta es qué charla el gobierno por lo bajo con las cámaras empresariales para decirles, che, no firmen nada que me esté poniendo en un compromiso de tener que a su vez homologar una paritaria, ¿no? Como, ¿qué hay detrás? Qué lindo sería ser... Sí, mosquito, ¿no? Mosquito para escuchar esa conversación. Me parece que hay un pedido de encuadramiento más activo, de una militancia más activa, para un gobierno que claramente defiende los intereses patronales en muchos ámbitos. En el caso de la negociación salarial viene siendo muy evidente. Por alguna razón me parece que lo de comercio se escapó. Ahí te diría que habría que prestarle atención a un decreto que firmó el gobierno ya hace unos meses, que entra en vigencia ahora en pocos días, que prohibió las contribuciones por parte de los empleadores dirigidas a las cámaras patronales. ¿Qué significa esto? Es un poco técnico, pero en los acuerdos salariales a veces se firman contribuciones a cargo de los trabajadores y de los empleadores hacia el sindicato y hacia las cámaras patronales. Sí. En el caso del comercio había una contribución destinada al INACAP, el Instituto Nacional de Formación para el Comercio, que era un instituto que maneja la Cámara de Comercio. Y hacia ahí iba un aporte de todos los empleadores del comercio del país hacia ese instituto. El gobierno dijo, esto no va más. Esto lo sacamos. Todavía sigue estando, pero en breve días entra en vigencia ese decreto, y esto para la Cámara Argentina de Comercio es un problema muy serio. Es mucha plata que he usado para... Claro, que le deja de entrar, básicamente. Así que no sería raro que allí haya habido alguna especie de vuelto de, me pusiste ese decreto, me limitas los aportes, bueno, hacete cargo vos de este aumento salarial. Otro sector que está con conflicto, un conflicto muy interesante porque venimos de un conflicto y se abrió otro tipo de conflicto, es el transporte automotor de pasajeros, la UTA. Recordemos, tuvimos un paro, un acuerdo salarial. Un semiparo después. Que a muchos trabajadores y trabajadoras no les gustó. Y de hecho hubo una movilización de alrededor de 50 líneas, de trabajadores de 50 líneas de colectivos hacia el sindicato, cuestionando la firma de ese acuerdo salarial por parte de la conducción de la UTA. Así que también, ahí hay un tema que hoy no tiene un componente salarial directo, porque el acuerdo salarial ya está firmado, pero sí un conflicto intrasindical, es decir, un conflicto dentro del sindicato entre distintos sectores, porque hay una parte muy importante del sindicato que rechaza el contenido de ese acuerdo, que ya está firmado, ya está homologado, pero abre una dinámica dentro de las relaciones dentro del sindicato que es complicado, y que además se relaciona con otra cuestión que empieza a pasar y que es llamativa, que es que nosotros venimos de años donde se fueron acortando los plazos de negociación. Sí. Recordemos, hace 10 años, 15 años, los acuerdos salariales se firmaban por un año en general. Se firmaba, tenían una pauta, más o menos se respetaba esa pauta, algunos se salían... Sí, no porque todos los meses de ese año hubiera un aumento, sino porque si el plazo que se establecía era, un total de 40% por decir algo, subdividido en todos estos meses de aquí al año que viene. Exacto. Sí. Esa era un poco la lógica. A medida que la inflación fue subiendo, sobre todo a partir del 2018, eso fue muy claro, los plazos de los acuerdos se fueron acortando. Claro. Entonces, porque había menor previsibilidad, básicamente, en cuánto te iba a alcanzar el salario. Vos firmabas un aumento por el 30% y la inflación fue del 200%, no tenía ningún Decías, sentido. chicos, me tienen que pagar un poquito más porque si no, no se aguanta. Aparte, firmabas un acuerdo por el 30%, por un año, y a los 3 meses ya tenías el 30% de inflación, no ibas a esperar 9 meses más para negociar, te sentabas ahí mismo. Eso lo que se tradujo en la práctica fue que esos acuerdos anuales empezaron a ser cada 6 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, y llegamos en el 2023 a tener paritarias mensuales. Claro. Todos los meses estábamos discutiendo salarios. En la medida que la inflación fue bajando, y eso es real, estamos con niveles inflacionarios mucho más bajos que los del 2023, que los del 2022, lo esperable era que los plazos de los acuerdos salariales se empezaran a extender de nuevo. Bueno, eso no se está viendo.
salvo algún convenio medio suelto por 6 meses, UTEDIC. Sí, que 6 meses tampoco es una locura de extensión. Pero además son muy excepcionales. En general, seguimos con paritarias trimestrales, bimestrales, la de la UOCRA se acaba de firmar recién, muy en línea con lo que quiere el gobierno. Ya a fin de junio tienen que volver a negociar de vuelta. Sí, que es ya igual. Que ya es pasado mañana. Entonces, esto genera cierta tensión, te diría. Nadie está creyéndole del todo a esta dinámica desinflacionaria tan fuerte. Claro. Lo que dicen es, bueno, si vos querés que yo negocie plazos más largos, los niveles inflacionarios van a tener que bajar y se van a tener que sostener bastante tiempo así. Y esto abre la puerta a dudas, conflictos intrasindicales, donde, por ejemplo, lo que está pasando en la UTA, que es, bueno, está bien, ya me firmaste el acuerdo salarial. Ahora, cuando Fernández, el secretario general de la UTA, se tenga que volver a sentar con el gobierno y las cámaras del transporte a discutir la nueva pauta salarial, y va a tener esta movilización de trabajadores, trabajadoras de 50 líneas de colectivo en la memoria, claro, y no le va a ser tan fácil cerrar un número otra vez que vaya más a la baja que para arriba. Exactamente. Con lo cual, es un escenario donde no está estallada la conflictividad, pero hay un caldo de cultivo para una posible conflictividad salarial, que además se vincula con algo que empezó a pasar estos días de vuelta, que es otro tipo de conflicto donde el gobierno no maneja la agenda. Claramente en el caso del Garrahan, donde es un reclamo salarial, pero que va más allá. Es un reclamo que tiene que ver con el lugar que ocupa la salud pública en la agenda del gobierno. Las personas que viven con alguna discapacidad, que también tuvieron movilizaciones en distintos lugares del país, sí, con historias muy conmovedoras, y que nuevamente parte de la misma lógica, esto de... Bueno, claro, es más allá de lo salarial y hay otro componente simbólico, si se quiere, por detrás, que además son componentes que movilizan mucho a la opinión pública o a la ciudadanía en general, ¿no? Como con las universidades el año pasado, que también me parece que es otro de los focos de conflicto, no en términos salariales, pero sí en términos del presupuesto general universitario. Y que se vincula con lo salarial. Sí. El complejo de ciencia y técnica, las actividades de los trabajadoras del CONICET. Sí. Hay ahí algo que se está empezando a mover nuevamente, donde no es necesariamente fatal, no es que se termina esta historia acá, no es que empieza la resistencia, pero de vuelta parece haber algún tipo de conflicto que se le está escapando a la agenda del gobierno, que por un lado puede mostrar ciertos logros, al menos en la macro, claro, en esta cuestión de las finanzas, sí, la emisión de deuda, una inflación que efectivamente en mayo va a volver a bajar, va a estar en niveles posiblemente los más bajos en mucho tiempo, pero que en paralelo eso se logró a partir de trasladar el costo de ese ajuste de manera muy significativa sobre las espaldas de muchos trabajadores y trabajadoras que empiezan a expresar su descontento de distintas maneras. En algunos casos muy activa, Hospital Garrahan, CONICET, universidades públicas, en otros casos de manera un poco más solapada, pero de vuelta, en el sector privado el tipo de conflictividad que se puede generar es una conflictividad muy distinta. Claro. Cuando llegan al punto de tener que ir al paro, tener que ir a la huelga, es porque la situación ya se agotó por todos lados. Levantó mucha temperatura. Y no es raro que estemos viendo conflictos en algunos sindicatos donde era inimaginable hasta hace un tiempo, transporte automotor de pasajeros, comercio, y en otros sectores estratégicos que tenían mayor margen en los últimos años de contener esa conflictividad, pero metalúrgicos, alimentación, son algunos sectores que posiblemente en los próximos semanas, meses, tengamos novedades. Así que ahí hay un escenario que me parece que está mucho menos claro que lo que el gobierno quiere presentar. Bueno, sí, como decíamos fuera del aire, está raro el clima, me parece en general, ¿no? Como que estamos, me parece, en términos de la clase trabajadora, todos en descontento, pero que está siendo difícil unificar, ¿no? Las luchas, que es parte también del problema de por qué nos vienen golpeando tan fuerte hace 1 año y medio también. Sí, y recordemos que estamos hablando en todos estos casos de trabajadores, trabajadoras formales. Claro, y eso ni también hablar. Dificulta la capacidad de unificar reclamos, porque casi la mitad de la fuerza de trabajo, cuentapropistas, informales, ven toda esta historia desde afuera. Y eso también dificulta la capacidad de unificar los reclamos de los formales. Debilita la capacidad de negociación de los formales si la mitad de los trabajadores, las trabajadoras, miran esta discusión por los derechos laborales desde afuera, lo cual también habla de los desafíos que tienen las organizaciones sindicales, ya sea la rama de actividad, ya sea las centrales sindicales,
para encontrar estrategias de representación que vuelvan a unificar los reclamos de la clase, porque si no, efectivamente, plantear cualquier tipo de resistencia, cualquier tipo de reivindicación, cuando desde el vamos, la mitad de la clase trabajadora te está mirando desde afuera, es claro, sí. Veremos también qué sucede en términos de comunicación de trabajadores y trabajadoras con el nuevo canal de streaming de la CGT. Es una novedad. Yo no sé si vieron... Un teaser muy lindo hicieron realmente. A ver, yo no llegué a ver, ayer se conmemoraron 56 años del Cordobazo. En mi caso me agarró en Santa Fe con una actividad en la CTA de Santa Fe, muy linda también, vinculada un poco a lo que pasaba hace más de medio siglo en Córdoba, pero vinculada a los desafíos en la actualidad de la organización sindical. Así que no sé bien qué pasó con esa inauguración del streaming de se anunció un lanzamiento de un canal nuevo de streaming, uno más en todo el canal de medios, ¿no? que estamos viviendo también, y la diversificación de los medios. Pero bueno, hay que ver qué propuestas, me parece, aparecen ahí, qué debates empiezan a levantarse desde este canal. Me parece que va a estar bueno, como desde nosotros, como clase trabajadora, empezar a chusmear qué se va a debatir ahí, ¿no? Por lo pronto la estética estaba muy bien. Sí. Del avance, recomiendo, vayan a YouTube, mírenlo, la estética estaba muy bien. Y comentario personal, de un amigo que no tiene nada que ver con este mundo, él se dedica al gaming, un tipo que muy bueno en lo suyo, raro para la edad, peina las mismas canas que yo más o menos, pero está muy metido en el tema, en el mundo gaming, y me dice, de esas personas que hace mucho tiempo no va a votar porque decidió que ya eso no le interesa, claro, que no cambia nada, ese perfil, sí. Y me dice, es la primera vez que veo algo de ese mundo, de tu mundo, que vale la pena, que está muy bien hecho. Llegaron muy tarde. Tampoco es que fueron súper originales igual, o sea, toda la estética es la del Eternauta. No importa, está bien hecho, Sí, pero no es que la CGT está ahí ahora bueno, me parece que el desafío de muchas organizaciones sindicales tiene que ver con encontrar ese tono, que le hable a toda una generación, en muchos casos de trabajadores y trabajadoras que están pero recontra por fuera del mercado formal de fuerza de trabajo. Lo comentamos hace un tiempito, el informe que publicó el INDEC sobre informalidad laboral, que daba cuenta que el 42% del total de ocupados, es decir, 4 de cada 10 ocupados en nuestro país, no hacen aportes al sistema de seguridad social, ya sea porque son asalariados, no registrados o cuentapropistas, claro, que no están inscritos. Ahora, en los jóvenes, menores de 29 años, esa proporción asciende al 60%. Es decir, el 60% de los jóvenes, 6 de cada 10, trabajan y no hacen aportes al sistema de seguridad social. Claro, y en el salto interanual además es mayor al año pasado, es decir que es una situación que se va agravando con el tiempo. Exactamente. Así que si la CGT, la CTA, las organizaciones sindicales no encuentran formas de interpelar a esos trabajadores, a esas trabajadoras, claramente la posibilidad de llevar adelante reivindicaciones salariales, como las que estábamos hablando al principio, es mucho menor. En ese sentido, me parece que hay que celebrar que la CGT lance su canal de streaming. La CTA tiene algunas herramientas de streaming con las cuales se está explorando. Es un mundo relativamente nuevo para las organizaciones sindicales, pero más vale tarde que nunca. Bienvenido ese nuevo intento de comunicar, de interpelar a estos trabajadores, a estas trabajadoras, que en muchos casos, vuelvo con esta idea, miran a las organizaciones sindicales, a los derechos, desde el lado de afuera, de la ventanilla, con la ñata contra el vidrio, decíamos en algún momento. Pero también es cierto que son trabajadoras que de alguna manera no es que lo miran tanto de afuera, porque después, el día de mañana, consiguieron un trabajo y preguntan, ¿cuánto me cobran? ¿Estoy en blanco? ¿Estoy en blanco o no estoy en blanco? ¿Tengo alguna licencia? ¿No tengo alguna licencia? Entonces ahí no es tan de afuera, el punto de contacto, o por lo menos los diálogos son mucho mayores de los que creemos, pero lo cierto es que efectivamente es un sector que está en crecimiento y que necesariamente hay que incorporar urgente. Si no hay alguna reacción unitaria, la ofensiva está siendo muy feroz. Gracias, Luis. Nos vemos en 15 días. En 15. Pasó así una columna más de la